Hoy hablaremos sobre cultura organizacional. A ver, vamos a la diapositiva, la siguiente diapositiva. ¿Qué es la cultura? Bueno, se define la cultura en términos generales como una mezcla de rasgos y características espirituales y afectivas que identifican a un grupo social en un momento determinado. Esta base nos ayuda a entender que la cultura no solo está presente en la sociedad, sino también en las organizaciones, y que se trata de un conjunto de valores, creencias y prácticas compartidas que unifican a los miembros del grupo. Las organizaciones poseen una cultura que le es propia, un sistema de creencias y valores compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. Esta cultura organizacional proporciona una identidad única a la organización, y a los demás empleados se alinean con estos valores y creencias para dar coherencia a sus acciones dentro de la empresa, ¿no? Vamos a hablar sobre definiciones, algunas definiciones de algunos científicos. Bueno, se presentan varias definiciones de cultura organizacional. Por ejemplo, el de García Loran la describe como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. Chiavenato la define como un modo de vida dentro de una organización. Todas estas definiciones nos ayudan a ver que la cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores y prácticas que guían el comportamiento de los empleados. Funciones de la cultura organizacional. La cultura organizacional define el ambiente interno de una empresa y afecta la manera en que los miembros interpretan y actúan ante situaciones. Esta cultura proporciona un conjunto de significados compartidos que ayudan a los empleados a entender su rol en la organización y cómo deben comportarse para alinearse con los objetivos organizacionales. Las funciones de la cultura organizacional, bueno, varias son las maneras en que los administradores utilizan la cultura. 1. Apoyar la estrategia comercial de la organización. Puede ser también prescribir medios aceptables para que los administradores interactúen con públicos externos, tomar decisiones de personal, establecer criterios para el desempeño, guiar el carácter de las relaciones interpersonales aceptables dentro de la compañía, elegir los estilos administrativos correctos. La cultura brinda consistencia a la organización porque integra diversos elementos para formar una serie congruente de creencias, valores, supuestos y comportamientos consecuentes. Investigaciones recientes sugieren que el comportamiento organizacional podría ser un mosaico de incongruencias con un significado que solo se comparte en las subculturas como los departamentos, las divisiones o incluso los equipos de trabajo, en lugar de compartirse a lo largo y ancho de una organización. Por otra parte, podrían no existir significados ni suposiciones compartidos en estos casos. La cultura se referiría a la amalgama de lo que experimentan los elementos individuales de la organización. ¿Cómo revelar la cultura organizacional? Aquí se menciona el modelo de Shane, ¿no? Uno de los primeros modelos en el cual analizaba la cultura organizacional en 3 niveles, conocidos como artefactos. Nivel 1, valores el nivel 2 y supuestos el nivel 3. Los artefactos Los artefactos vienen a ser los elementos visibles como símbolos y rituales. Los valores, las creencias compartidas. Y supuestos, las ideas básicas inconscientes. Estos niveles nos permiten analizar cómo se manifiesta la cultura en una organización. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las funciones.
A ver, se profundiza en las funciones de la cultura. Cómo definir los límites de comportamiento, dar identidad a los miembros, facilitar el compromiso y estabilizar el sistema social. Estas funciones son esenciales para el desarrollo de una organización cohesionada y alineada con sus objetivos. Ahí lo dice. La cultura es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización, proporcionarle normas adecuadas de cómo deben comportarse y expresarse los empleados. El mal conocimiento de la cultura puede ser causa de malos entendidos y malas interpretaciones. A ver, acá se ven los artefactos y creaciones, la tecnología, el arte, los esquemas de conducta visibles y audibles, los valores que podrían ser confrontables en el entorno físico y confrontables solo por consenso social. Las presunciones básicas como la relación con el entorno, naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio, naturaleza del género humano, naturaleza de la actividad humana y naturaleza de las relaciones humanas. Bien. Hatch, en 1993, describe la cultura de la organización como algo dinámico, que muestra a los supuestos valores, artefactos y los símbolos interactuando en 4 procesos culturales: la manifestación, la realización, el simbolismo y la interpretación. La manifestación es donde se revelan en las percepciones, los conocimientos y las emociones de los miembros de la organización. La realización se habla de las percepciones, los conocimientos y las emociones, como estos se transforman en artefactos tangibles. Los artefactos pueden incluir ritos, rituales, mitos y relatos. El simbolismo. Los artefactos concretos adquieren un significado simbólico. Ya bien, desde los ritos, los rituales, los mitos y artefactos ya tienen un significado, ¿no? Entonces, la interpretación. El significado de los procesos del simbolismo está determinado por las personas que están dentro y fuera de la organización. La mayoría de las veces vemos la COR por medio de la observación de sus artefactos, que se ilustran en el nivel 1. En este nivel, los componentes de la cultura de una organización incluyen el enunciado de la misión, los héroes y las heroínas, los mitos y los relatos, los rituales y las ceremonias y las disposiciones físicas. Enunciado de la misión, en donde la cultura de una compañía refleja la filosofía organizacional básica de sus líderes. Los héroes y las heroínas transmiten la cultura porque personifican los valores de la empresa. Los mitos y los relatos de héroes y heroínas de la empresa sirven para transmitir, arraigar la cultura. Dentro de los rituales y las ceremonias, las disposiciones físicas, se tiene que seleccionar y disponer de las oficinas y los muebles. Muchas veces esto revela información importante de la cultura de la empresa y de sus valores subyacentes. ¿Cómo crear una cultura de calidad total? Hay que enfocarse en la satisfacción del cliente, enfocarse en las mejoras continuas, enfocarse en la facultación de los trabajadores, que tanto los trabajadores están comprometidos en avanzar dentro de la organización, y también enfocarse en el liderazgo. Cuando hablamos de satisfacción de los clientes, es el mejor indicador de la calidad de un servicio bien. Se debe escuchar las necesidades de los clientes, sus preferencias y sus expectativas. El interés por el cliente también extiende las políticas hacia los proveedores. Cuando hablamos de mejoras continuas, es cuando se pretende abatir el costo de la calidad instituyendo medidas para evitar la mala calidad. Poner como puntos de referencia algunos procesos selectos de los adversarios u otros líderes de la industria para poder mejorarlo o adecuarlo al bien o servicio que se está ofreciendo. El empleado buscará mejorar su desempeño en forma gradual y continua. La facultación de los trabajadores. Es donde se otorgan a los trabajadores responsabilidades en la toma de decisiones y responsabilidades al asumir resultados. El ACT
concede enorme importancia a incluir a todos los empleados en su cultura. En su papel de empleado con facultades, se espera que en su trabajo normal llamen la atención hacia los problemas de calidad específicos. El liderazgo se va a enfocar en transmitir la importancia de los empleados en la CT, la importancia del trabajo en equipo, uso de la facultación. Y por último, reforzar el compromiso de las personas y equipos. Las organizaciones aprendices. A ver, se presenta la experiencia, se estudia la experiencia, se reúne datos, luego se formulan hipótesis relativas a la experiencia, se analizan esos datos, por último, se experimenta, se descubren y prueban las hipótesis. Y luego ocurre otro nuevo caso, una nueva experiencia en donde continúa el ciclo. ¿Cómo crear y cambiar la cultura de la organización? Se puede diagnosticar la cultura organizacional para determinar si respalda las metas organizativas, si fomenta las mejoras constantes de la calidad o si crea una organización aprendiz. Si no lo hace, se puede cambiar. Según Shane, cambiar la cultura de una organización es cambiar las actitudes básicas de los miembros y que los miembros han desarrollado con el correr de los años. Por eso las culturas se resisten al cambio. Un modelo sugiere que sigan 5 lineamientos para instituir los cambios de cultura. El primer lineamiento habla sobre desarrollar una visión clara de rumbo futuro de la organización y de la cultura que se requiere para cumplirlo. El segundo, asegurar el apoyo de los mandos superiores. El tercero, hacer que los mandos superiores modelen la cultura nueva ante los subalternos con un comportamiento que represente los valores, las expectativas y los comportamientos deseados. Cuarto es operar los cambios en la estructura de la organización, en los sistemas de recursos humanos y en los estilos y las prácticas administrativas que sustentan el cambio de cultura. Como quinto y último lineamiento, elegir y socializar a los recién llegados para que encajen en la nueva cultura. Conversar o despedir a los empleados existentes que no encajen. ¿Cómo la cultura tiende a perpetuarse? Contratar y socializar a los elementos que encajen con la cultura. Luego promover. Primero, los administradores que pretenden producir el cambio cultural deben intervenir en esos puntos. Por el contrario, los administradores que pretendan conservar la cultura prevaleciente deben contrarrestar este tipo de intervenciones por parte de otros y evitar que cualquiera de estos procesos se debiliten. Luego hay justificaciones del comportamiento. ¿No es así? Primero es el comportamiento, luego justificación del comportamiento. Luego está la comunicación social que se debe dar. Luego contratar y socializar a los elementos que encajen con la cultura. Y luego remover a los elementos que se desvían de la cultura. Subculturas dentro de una organización. Existen 3 subculturas fundamentales en las organizaciones, aunque pueden existir más. La de los trabajadores que ejecutan la acción principal en la organización, la de los trabajadores del conocimiento, analistas, diseñadores, ingenieros y la de los especialistas en economía y finanzas. Esto es más frecuente en la medida que las organizaciones son más complejas y menos planas sus estructuras. El propósito debe ser alinear estas subculturas. Se requiere de transformaciones de la cultura de organización y de los modelos mentales. Estas subculturas pueden tener sus propias normas y valores, lo que debe llevar a la fragmentación si no se gestiona adecuadamente. ¿Cómo cambiamos o redefinimos la cultura organizacional? Para cambiar la cultura
no solo es necesario cambiar los valores y creencias individuales, sino también los de toda la organización para alinearlos con los objetivos empresariales. Esto requiere un enfoque en modificar los comportamientos y prácticas colectivas. ¿Cómo se logra el cambio organizacional? Creando un sistema coherente de creencias y valores que predominen sobre los demás, donde se destaquen las filosofías administrativas de la empresa y que sirvan como reglas del juego conocidas y aceptadas por todos en la organización. Modificar la estructura organizacional no es suficiente para cambiar la organización, sino que la única forma de cambiar la organización es modificando su cultura. Cambio organizacional es igual a cambio de la estructura más cambio de cultura. En resumen, el cambio organizacional implica no solo modificar la estructura, sino también la cultura, creando un sistema de creencias y valores compartidos. La única forma de lograr un cambio verdadero es mediante la transformación de la cultura junto con la estructura. ¿Qué es el clima organizacional? El clima organizacional es el medio interno y la atmósfera psicológica particular de la organización. Este clima es percibido distintamente entre los miembros de la organización, pero hace que la organización sea única e influya sobre los miembros. El comportamiento organizacional está conformado por factores tecnológicos, políticas internas, metas operacionales, reglamentos, factores estructurales. Asimismo, están las actitudes y formas de comportamientos sociales estimulados o reprimidos, factores sociales. ¿Qué quiere decir? Que el clima organizacional se define como la atmósfera psicológica de la empresa, que afecta la manera en que los empleados perciben y experimentan su entorno laboral. Es único para cada organización y está influido por factores estructurales y sociales como las políticas internas y las actitudes compartidas. Bueno, acá hay un caso que ya será para el próximo video, así que terminamos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video, así que no olviden dejar su like, suscribirse, ¿sí? Y uno que otro clic en los comerciales que les aparezcan, por favorcito, que nos ayudaría un montón. Muchas gracias. Bye bye.